Nosotros como consumidores compramos un televisor de plasma, nos dicen que la garantía es de 6 meses, ese televisor no nos funciona, nosotros tenemos ciertos derechos, o a que nos honren la oferta dándonos un televisor que funcione, devolviéndonos el dinero o que se nos repare, según la información que se nos ha dado. Eso es del lado de la demanda. Por eso es importante que la autoridad, el defensor del pueblo, tenga facultades muy fuertes para poder resolver los casos del consumidor, de consumo. Si los casos de consumo no son resueltos, de pronto esto se va a convertir en un problema para la autoridad de competencia. ¿Por qué? Porque la autoridad de competencia le corresponde velar por el buen funcionamiento del mercado, pero desde una diferente perspectiva, que es de la oferta. ¿Qué está pasando con los ofertantes? En mi país, seguramente igual acá, de las principales actividades denunciadas en el consumidor son el agua, las tarjetas de crédito, la electricidad y las telecomunicaciones. Es importante tomar esto en conciencia porque en mi país la electricidad y las telecomunicaciones son por hoy actividades privadas. Estaban en monopolio del Estado, pasaron a privados sin contar con una ley de competencia. Por una mala normativa del regulador financiero, por una falta de la buena eficiencia del defensor del pueblo, que se traduce al final en abusos de posición de dominio que vienen a afectarnos a todos. ¿Por qué? Porque nos ponen barreras muy altas de salida. Por ejemplo, para que uno obtenga una tarjeta de crédito es así de fácil, pero cuando uno ya quiere salirse, tiene que pagar, tiene que esperar que le llegue el último estado de cuenta. Esas son barreras de salida. Entonces, ven la importancia de que funcione tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda. Entonces, como consumidores, ustedes tienen también una responsabilidad frente a la autoridad de competencia de convertirse en supervisores, en fiscalizadores. Por supuesto que no todos los temas que podamos apreciar son temas de competencia, pero muchos de ellos sí van a tener una vertiente que va a tener que resolver la autoridad de competencia. Dicho esto, digamos que quisiera iniciar que el objetivo de la ley es precisamente eliminar, prevenir prácticas anticompetitivas que limiten el acceso de nuevos entrantes o la expansión y el crecimiento de los actuales. Esto tiene que ver con regulación también y vamos a encontrar los problemas. En El Salvador tenemos una superintendencia de competencia igual que acá, con un investigador que es el superintendente y con un órgano colegiado que es el que resuelve. A él le corresponde imponer sanciones y el tema de las concentraciones. Es una autoridad muy pequeña. Cuando yo estuve al frente de ella éramos más o menos 20 personas en total. Los casos no subían de 2 dígitos, muchos de los primeros casos eran casos de consumidor, casos de competencia desleal que en el caso salvadoreño no se veía y aquí sí es una función de la Superintendencia de Control de Mercado que le va a generar pues un poco más de presión. Pero los casos digamos que no pasan de 1 dígito, son casos que toman un buen tiempo, 12 meses, resolver, no son como los casos del consumidor porque hay que hacer un análisis técnico, legal y económico para sustentarlo, que ya lo vamos a ver en los casos que veamos. Y bueno, al final de cuentas, la transparencia que la autoridad debe de motivar sus resoluciones, colgarlas en la página web, venirlas y explicarlas en las universidades, creo que eso es importante. Digamos que la superintendencia tiene un rol preventivo. Ese rol preventivo, ¿cómo lo ejerce? Bueno, aquí ustedes lo van a tener haciendo estudios de condiciones de competencia, estudios de mercado. Y aquí es importante entender que en los primeros pasos la institución se va a dedicar mucho a hacer estudios de mercado. Y es porque en nuestros países, no será la excepción probablemente Ecuador, no existe información estadística en un instituto fidedigna que nos permita partir de datos ciertos y actualizados para poder hacer estas caracterizaciones. Entonces, es importante tipificar, caracterizar estos mercados. Ustedes sabrán cuáles son las actividades más importantes y más concentradas. En El Salvador, igual que en Ecuador, los volúmenes de venta, nuestro país tiene 6 millones de habitantes y 21 kilómetros cuadrados. Es muy pequeñito y entonces hay mucha concentración. Eso no es malo. Muchos agentes económicos han ganado esa posición producto de su esfuerzo, producto de sus estrategias de venta, que probablemente se han traducido en beneficios para el consumidor, en una diferencia de precios, en una diferencia de calidad de producto. Eso es lo que busca el consumidor.
Entonces, estos estudios, en el caso de El Salvador, se hizo una planificación estratégica por 5 años y ahí se hundieron todas las actividades que se iban a estudiar. Y el primer criterio adoptado fue todas aquellas actividades que han tenido algún grado de denuncia en la Defensoría del Consumidor. Entonces ahí entraba electricidad, telecomunicaciones, agua potable, el sistema financiero como tal, pero particularmente tarjetas de crédito. Todo aquello que tenía que ver con salud, porque está en monopolio el Estado, pero los consumidores se nos retiene, se nos da un mal servicio, estaban dentro del estudio los medicamentos que tenían que ver con enfermedades infecciosas, particularmente estomacales y enfermedades respiratorias, que son las que son más recurrentes en el sistema de salud. De igual suerte, temas como infraestructura, carreteras, caminos, puentes, puertos, aeropuertos. Todos estamos apostándole a ser competitivos, a incrustarnos, y las concesiones del Estado son un tema que a veces restringe los derechos a largo plazo y son los consumidores los que pagamos al final las cuentas. Así, la industria de la construcción de viviendas, que involucra el hierro, que involucra cemento, que involucra cielo, falso, temas también como las aerolíneas, que en nuestro país era una sola empresa la que prestaba servicios y tenía una dominancia regional. Hoy, con la crisis, esta fue vendida, habían Cataca, entonces también estaba hundida en los estudios. Entonces creo que es importante tener en cuenta pues que estos criterios van a ir dados no porque ese sector nos caiga mal o porque ese sector ha crecido demasiado, simplemente que es lo que los ecuatorianos es lo que están pidiendo que se analice. Y aquí la academia puede jugar un papel importante. ¿Quiénes hacían estos estudios de mercado? Bueno, en inicio, como no había una masa crítica, cuando comenzó su servidor haciendo uno, luego llegaron 2 personas más y así fuimos formando el equipo de 20. Hubo que formarlo fuera, hubo que traer gente también a El Salvador a que nos explicaran cómo era el funcionamiento, es decir, toda esa fase la van a pasar ustedes. Y bueno, entonces cuando ya teníamos el equipo vimos que necesitábamos de la experticia para hacer los estudios de mercado, no era fácil hacerlos. Empezamos contratando consultores internacionales, pero luego fuimos capacitando técnicos para que dentro de la autoridad se hicieran los estudios. Y los estudios ustedes pueden ver, www.sc.gov.sd, ahí están todos los estudios que a la fecha se han hecho y está el plan operativo del que yo les hablo. Ahí están todos los estudios que deben de desarrollarse en el quinquenio que ya se cumplió, pero que lo ratificaron, entiendo, y siguen siendo los mismos casos. Se han avanzado, quizás se han hecho de 50 a unos 20 estudios de mercado, lo que significa que hay que seguir en esa línea. Leche, quesos, hierro, fertilizantes, azúcar, ¿qué más les puedo decir? Cemento, harina, todos esos temas estaban hundidos. Luego hablarle de las opiniones. En un primer momento también los agentes económicos andan algo perdidos, los consumidores, los medios que redactan noticias, no saben qué es lo que la superintendencia está haciendo. Entonces, la superintendencia tiene que tener puertas abiertas para permitir que los agentes económicos lleguen y pregunten, por ejemplo, en el caso de las concentraciones económicas, que los umbrales en el caso de ustedes no son muy claros, que lleguen y pregunten si una operación requiere de la notificación previa o no, o simplemente se van solos y se entiende que no tienen ningún problema. Puede ser que también despachos de abogados, al asesorar en un contrato, quieran ir primero a la superintendencia a preguntar si es legítimo la cláusula que van a incorporar en ese contrato. También los legisladores en El Salvador llamaban a la superintendencia cuando iban a emitir un proyecto, una nueva ley, supongamos que era una ley eléctrica, y entonces que la ley eléctrica iba a contener una barrera para que ingresaran nuevos competidores o una disposición que no permitía, por ejemplo, más bancos o limitaba el capital social de un nuevo banco. Entonces llamaba a la superintendencia de competencia y nos decía que si eso era acorde a la política de competencia. Entonces la autoridad tenía la oportunidad de poder explicar el bien que se estaba tutelando, que era la competencia, es decir,
Si no necesitábamos poner un capital social tan pesado para que un banco invirtiera en el país, porque los plazos son bien grandes, pues mejor disminuirlo y ver el derecho comparado. ¿Qué es lo que está pasando para hacer un banco en Centroamérica? Lo que estaban poniendo en El Salvador era la regla más pesada. Eran 100 millones de dólares, algo así, y el resto de Centroamérica andaba por los 20 millones de dólares, supongamos. Entonces les decíamos, mire, es una carga muy pesada que los consumidores vamos a tener que pagar porque nos vamos a quedar con los 6 bancos que están acá. Permita que ingrese otro. Y aquí que se pelee en el mercado por los servicios que le den al consumidor. De otra forma, también la promoción. La autoridad de competencia tiene una obligación de la abogacía de la competencia. Ustedes van a oír de ese término. Esto significa que la autoridad, en el caso salvadoreño, escribíamos en los periódicos pequeños artículos que cuál era la relación de la política de competencia con el consumidor y la diferencia, para que no se confundieran las demandas, la relación de la propiedad intelectual con la política de consumidor, porque si bien es cierto que la propiedad intelectual confiere un monopolio, también ese monopolio debe de ser usado en debida forma y no se constituya en un abuso de posición de dominio. De igual suerte, la relación con la política comercial, los acuerdos comerciales. Ustedes que han suscrito varios acuerdos, al igual que nosotros, tenemos que ver con quién lo estamos suscribiendo, qué estamos dejando fuera de la competencia en el país. Y así estos pequeños ensayos que se empezaron a dar en los periódicos, teníamos programas radiales, no solamente el superintendente, sino que los técnicos iban y explicaban desde la perspectiva cuál era la diferencia con la política fiscal, que la política fiscal debía de ser inclusiva, y eso fue como llamando la atención a los reguladores, porque esta promoción hay que hacerla en el Estado mismo, no solamente en los agentes económicos. Muchas de las medidas y de las cosas que uno ve que están impidiendo competencia vienen dadas por actos de la administración pública, actos del Ejecutivo, de muchos de los reguladores, del ministro de Planificación, del ministro de Finanzas, del ministro de Economía, del ministro de Agricultura. Por ejemplo, el ministro de Agricultura decide que va a fortificar un producto, la harina, con una vitamina, y eso va a ser una barrera para que podamos importar harina a un precio preferencial que nos beneficie a los consumidores. Entonces, esta labor creo que fue también importante en los primeros años, es decir, que uno tiene que tener paciencia en que la autoridad no va a salir con los casos inmediatamente, que tiene que pasar por esta etapa, es gradual, digamos, esta promoción tiene que darse para que empiece a dar fruto. Yo estimo que en año y medio ustedes van a empezar a ver los primeros casos, que ya vamos a ver que es una parte reactiva o una parte represiva. Ahorita estamos nada más en la parte preventiva. Y la coherencia de todas las políticas públicas, que es lo que yo les he estado hablando. Es decir, que en algún momento se va a poner de manifiesto que el Estado no tiene muy clara la dirección y entonces que tiene que encauzar y ver cuál es el objetivo de una política versus el consumidor. ¿Quién está pagando la carga de ese beneficio, de esa ayuda a un sector determinado? Por ejemplo, en mi país, en el caso del azúcar, el Estado tiene una política agrícola en la cual fija el precio de compra de los comercializadores y distribuidores a los grandes productores. Entonces le garantiza a los productores un precio estable. Sin embargo, en la comercialización y en la exportación hay una parte que le queda al que no es el productor, que es el distribuidor. Pero lo cierto es que los salvadoreños pagamos un sobreprecio como de 15 centavos por la libra de azúcar. Eso en un año calculamos nosotros que son como 40 millones de dólares.